Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 1 y les vamos a hablar acerca de la NIA 520, procedimientos analíticos. Vamos a iniciar con el alcance de esta NIA. Se trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. La combinación de estos que se ha llamado como procesos analíticos sustantivos, al igual de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos analíticos que permitan así alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Vamos a hablar un poco acerca de los objetivos del auditor en esta norma, los cuales son dos. El primero, la obtención de evidencia de auditoría relevante y fiable mediante la utilización de procedimientos analíticos sustantivos y también el diseño y la aplicación en una fecha cercana a la finalización de la auditoría de procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con los conocimientos de la entidad. Y también vamos a hablar acerca de la definición de procedimientos analíticos, lo cual nos dice que significa evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles analíticas entre datos financieros y no financieros. Estos procedimientos analíticos también incluyen en la medida necesaria la investigación de las variaciones o de las relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o que difiera de los valores esperados en un importe que sea material y significativo. Buenos días. Siguiendo con nuestra presentación, tenemos los requerimientos de la presente norma. El auditor de conformidad con la NIA 330 debe diseñar y aplicar procedimientos sustantivos, analíticos o en combinación con pruebas de detalle. Asimismo, debe determinar la idoneidad de los procedimientos analíticos sustantivos específicos para determinadas afirmaciones, tomando en cuenta todos aquellos riesgos valorados de incorrección material conjunto con las pruebas de detalle. Asimismo, evaluará la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se define su expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios, teniendo en cuenta todas aquellas fuentes como la comparabilidad, la naturaleza y la relevancia de la información disponible. Dentro de estos también el auditor debe definir una expectativa con respecto a las cantidades registradas o ratios y evaluará si la expectativa es lo suficientemente precisa como para identificar una incorrección. Seguidamente tenemos los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. Dentro de este tipo de procedimientos, el auditor debe aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría todos aquellos procedimientos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Y tenemos la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Se debe tomar en cuenta que si los procedimientos analíticos aplicados revelan variaciones o relaciones incongruentes con la información, el auditor investigará mediante la indagación ante la dirección y la obtención de evidencia de auditoría. Asimismo, aplicará otros procedimientos que sean necesarios en función de las circunstancias consideradas. Definición de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos incluyen las consideraciones de comparaciones entre la información financiera de la entidad, por ejemplo, la información comparable de periodos anteriores, los resultados previstos de la entidad, tales como presupuestos y pronósticos o expectativas del auditor, así como estimaciones de las amortizaciones. También podemos mencionar la información sectorial, tal como una comparación del ratio entre las ventas y las cuentas por cobrar de la entidad con medias del sector o con otras entidades de dimensiones comparables pertenecientes al mismo sector. Asimismo, nos indica que los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones, por ejemplo, los porcentajes de margen bruto o entre información financiera e información no financiera relevante como los costes salariales y número de empleados. Asimismo, se pueden emplear varios métodos para aplicar procedimientos analíticos. Dichos métodos van desde la realización de comparaciones simples hasta la ejecución de análisis complejos mediante la utilización de técnicas estadísticas avanzadas. Los procedimientos analíticos se pueden aplicar a estados financieros consolidados, a componentes o elementos individuales de la información. Procedimientos analíticos sustantivos.
Los procedimientos sustantivos del auditor en relación con las afirmaciones pueden consistir en pruebas de detalle, en procedimientos analíticos sustantivos o en una combinación de ambos. La decisión acerca de los procedimientos de auditoría que se han de aplicar, incluida la decisión de utilizar o no procedimientos analíticos sustantivos, se basa en el juicio del auditor sobre la eficacia y eficiencia esperadas de los procedimientos de auditoría disponibles, para reducir el riesgo de auditoría de las afirmaciones a niveles aceptablemente bajos. Continuando con la exposición, les hablaré sobre los procedimientos analíticos adecuados para la aseveración de particulares. Los procedimientos analíticos sustantivos son generalmente utilizados para grandes volúmenes de operaciones, que es muy probable su resultado sea afectado por la expectativa que se tenga o no se tenga la continuidad de la relación. Pero depende del auditor y es responsable del auditor identificar algún error que exista que en su conjunto o individual puedan ser significativos y que cause que los estados financieros no estén presentados de forma adecuada. En algunos casos, hasta el modelo de predicción, que no son sofisticados, puede ser efectivo como procedimientos analíticos. En este caso, pues una circularización de saldos, o simplemente ir a revisar que lo que tenemos en nuestros procesos de órdenes de compra cuadre con nuestra cuenta por pagar, pues pueden ser diferentes y no puede ser algo tan elaborado ni tan complicado. También existen diferentes tipos de procedimientos analíticos que nos proporcionan diferentes niveles de seguridad. Por decir algo, nosotros tenemos un alquiler de máquinas de ejercicio y que normalmente del 100% de máquinas de ejercicio que tenemos al mes alquilamos 50 y que esas 50 nos genera un ingreso de un 50% por cada uno de los alquileres porque es un servicio, porque nuestras máquinas son especializadas y en el mercado pues no existen más de esas máquinas y nosotros podemos hacer un procedimiento más exacto. También podemos la determinación de lo adecuado del procedimiento analítico sustantivo, que su influencia por la naturaleza de la aseveración o por la evaluación del auditor del riesgo. En este caso podemos también tomar en cuenta que nosotros podemos analizar nuestra cuenta por cobrar y ver qué tan probable sea la recuperación de los clientes, tomando en cuenta la antigüedad de saldos y tomando en cuenta el porcentaje de recuperabilidad utilizando algún ratio o algún índice financiero. Procedimientos analíticos sustantivos particulares pueden también considerarse como adecuados cuando se desempeñan pruebas de detalle sobre las mismas aseveraciones. Por decir algo, una muestra y que esa muestra se pueda revisar y que puedan representar el 100% de todas las operaciones. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre las consideraciones específicas en relación con entidades del sector público. Entonces, al llevar a cabo auditorías en entidades del sector público, es esencial tener en cuenta que las relaciones entre diferentes partidas en los estados financieros pueden ser distintas a las de las empresas con fines de lucro. Por ejemplo, los ingresos y gastos pueden no estar directamente relacionados. Además, en el sector público, los gastos de adquisición de activos podrían no ser capitalizados, afectando la relación entre gastos y activos registrados. Aunque puede haber escasez de datos comparativos del sector, otras relaciones específicas como costos por kilómetro de carretera o cantidad de vehículos adquiridos podrían ser relevantes para el análisis. Ahora bien, también les voy a hablar un poco sobre la fiabilidad de los datos. La confiabilidad de los datos utilizados en procedimientos analíticos se ve influenciada por su origen y naturaleza. Los datos provenientes de fuentes externas independientes suelen ser más confiables. Asimismo, la comparabilidad y relevancia de la información son aspectos cruciales para realizar un análisis adecuado. También se debe considerar la naturaleza de los datos y los controles implementados para garantizar su integridad, exactitud y validez.
El auditor puede evaluar la eficacia operativa de los controles relacionados con la preparación de la información utilizada, lo cual aumenta la confianza en la fiabilidad de los datos y en los resultados de los procedimientos analíticos. Evaluación para determinar si la expectativa es lo suficientemente precisa. Las cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor si la expectativa puede definirse con la suficiente precisión como para identificar una incorrección que de forma agregada con otras pueda llevar a que los estados financieros contengan una incorrección material incluye la exactitud con la que pueden preverse los resultados esperados de los procedimientos analíticos sustantivos. Por ejemplo, el auditor puede esperar una mayor congruencia en la comparación de los márgenes brutos de beneficios de un periodo a otro que en la comparación de gastos discrecionales, tales como los de investigación o de publicidad. El nivel hasta el que se pueda desagregar la información. Por ejemplo, los procedimientos analíticos sustantivos pueden ser más eficaces cuando se aplican a información financiera de secciones individuales de una empresa o a estados financieros de componentes de una identidad diversificada, que cuando se aplican a los estados financieros de una identidad en su conjunto. La disponibilidad de la información, tanto financiera como no financiera. Por ejemplo, con el fin de diseñar procedimientos analíticos sustantivos, el auditor puede considerar la disponibilidad de información financiera como presupuestos o pronósticos e información no financiera como el número de unidades producidas o vendidas. Cuantificación de la diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se consideran aceptables. En la determinación por el auditor de la diferencia con respecto a lo esperado que se pueda aceptar sin que sea necesaria una investigación más detallada, influye la importancia relativa y la congruencia con el grado de seguridad deseado, teniendo en cuenta la posibilidad de que una incorrección, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, dé lugar a que los estados financieros contengan incorrecciones materiales. La NIA 330 requiere que el auditor obtenga evidencia de auditoría más convincente cuanto mayor sea la valoración del riesgo por él realizada. En consecuencia, a medida que el riesgo valorado aumenta, menor es la diferencia que se considera aceptable, sin que sea necesaria una investigación más detallada para alcanzar el nivel deseado de evidencia convincente. Para concluir con la presentación, yo les voy a estar hablando acerca de los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global y el examen de los resultados de los procedimientos analíticos. Con respecto a los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global, la norma se refiere a las conclusiones extraídas de los resultados de los procedimientos analíticos diseñados y aplicados que tienen como finalidad corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de los estados financieros. Esto facilita al auditor la obtención de conclusiones razonables en las que se basa la opinión de auditoría. Básicamente esta es la evidencia que va a soportar la conclusión del auditor a la hora de llegar a concluir con el trabajo de auditoría. También la norma nos indica que los resultados de dichos procedimientos analíticos pueden poner de manifiesto un riesgo de incorrección material no detectado con anterioridad. Esto va enlazado también con el riesgo de auditoría, que consiste en no detectar un procedimiento o dar una conclusión errónea acerca de los procedimientos auditados. También en dichas circunstancias, la NIA 315 requiere que el auditor revise su valoración de los riesgos de incorrección material y modifique en consecuencia los procedimientos de auditoría posteriores planificados. Con respecto al examen de los resultados de los procedimientos analíticos, la evidencia de auditoría relevante en relación con las respuestas de la dirección se puede obtener mediante la evaluación de dichas respuestas. Hay que tomar en cuenta el conocimiento que tiene el auditor de la entidad y su entorno, así como otra evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. La necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría puede surgir cuando, por ejemplo, la dirección no sea capaz de proporcionar una explicación, o cuando la explicación junto con la evidencia de auditoría obtenida en relación con las respuestas de la dirección no se considere adecuada. Entonces aquí el auditor va a tener el criterio
o va a evaluar si es necesario aplicar otros procedimientos de auditoría para obtener una evidencia y en base a ello tener una conclusión final en base a los procedimientos analíticos. Entonces, esta básicamente es nuestra presentación y les queremos agradecer por la atención brindada y agradecerles por el espacio.